Muy bien, bienvenidos a todos ustedes, queridos estudiantes. Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y vamos a realizar nuestra segunda clase de razonamiento verbal para el programa SENA, ¿no? Bienvenidos, ustedes son estudiantes del grupo número 2, ¿no? Bien, a todos ustedes la más cordial bienvenida y esperando siempre que hayan podido revisar los materiales previos de nuestra asignatura. También recordarte que todos los materiales que trabajo están pues en tu aula virtual. Todo se hace a través del aula virtual, ¿no? El único enlace que voy a compartir va a ser el enlace de la asistencia, ¿no? Eso lo voy a hacer en la parte final de nuestro tiempo por encargo de la dirección del SENA, ¿no? Hay que entregarlo, nos dijeron, en la parte final, ¿no? Ya concluyendo. Bueno, órdenes son órdenes, hay que acatarlas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy día, queridos estudiantes? Lo que vamos a hacer hoy día es básicamente terminar nuestra presentación, reforzar algunos puntos que tengo que reforzar. Luego vamos a estar haciendo los ejercicios propuestos en el aula virtual, haciendo un feedback necesario. Espero que ya lo hayan visto, espero que se hayan bajado los ejercicios. Y finalmente vamos a estar trabajando sobre el gran reto, ¿no? Ya el día de ayer he estado enviando em, algunos mensajes en el WhatsApp, me han estado escribiendo cómo vamos a hacerlo y hoy vamos a explicar más acerca del asunto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y claro, cerramos esta semana con el primer tema propuesto en nuestro temario, es la tipología textual. Para la siguiente semana empezar con el formato textual, ¿no? Que es muy importante, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, vamos a hacer la presentación de nuestro material. Recordarles siempre, por favor, la puntualidad. Hay que estar entrando a la hora, ¿ya? Muy bien. Voy a presentar mi pantalla. A ver, me confirman si se ve. Un momento, por favor. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Catherine. Oh, Rubiño, dice, ¿no? Rubiño dice grupo 2. Sí, grupo 2, Rubiño. Tenemos un horario, Rubiño. Sería bueno que lo veas para poder saber, ¿no? Hoy estamos con el grupo 2. Hay un horario establecido, hay que revisar eso ya. Muy bien, vamos a presentar nuestro tema correspondiente al día de hoy. Bueno, ¿me confirman si se ve mi pantalla? ¿Se ve, no? Sí se ve, profe. Muy bien, Sí, gracias. se ve, profe. Correcto. Muy bien, queridos estudiantes, el tema que estamos tocando esta semana tiene que ver mucho con la comprensión lectora, porque es algo muy importante para nuestras futuras interacciones, nuestros futuros trabajos a nivel profesional. Comprensión lectora es algo muy importante, ¿no? Entender lo que estamos leyendo, ¿no? Eso es muy importante. Ustedes tienen probablemente experiencia en ese sentido y hoy vamos a estar haciéndolo presente, ¿ya? Muy buen día, Isabel, bienvenida a la sesión. Bueno, la anterior clase hemos hablado acerca de lo que es PISA, ¿no? Y todo lo que implicaba ello, ¿no? Esta organización viene evaluando desde el año 1997. No es una organización que obliga, ¿no? Que obliga
a que otros sean evaluados, ¿no? Simplemente se hace la invitación y bueno, si el país acepta, pues genial, ¿no? Se somete a esto y si no, no hay problema, ¿no? Sin embargo, en plena era digital, en plena época competitiva, ujú, no es posible eh, evadir este tipo de evaluaciones, ¿no? Buenos días a todos. Mercedes me dice que no se ve. A ver, ¿ustedes ven mi pantalla? ¿Los demás? Sí, profesor. Profesor, sí se ve. Ujú. Sí, se Entonces, ve, profesor. Sí, profe. Mercedes, tal vez tengas que salir y volver a entrar a la clase. Suele pasar, ¿no? Por cuestiones de internet, Mercedes. ¿Ya? Ok. Decíamos, ¿no? En plena época, en pleno siglo XXI, a portas de la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Eh, del internet, no es posible dejar de evaluarse, ¿no? Entonces, como país, decidimos pues entrar, ¿no? A pesar de los resultados que en un principio no fueron nada alentadores, pero estamos en eso, ¿no? Haciendo ajustes y reajustes, ¿no? Para poder estar a la par de países que probablemente tengan los primeros lugares. Y tú sabes que cuando los indicadores de educación definitivamente son indicadores también de progreso económico, ¿no? O sea, van relacionados. Entonces, si el país tiene un alto desarrollo educativo, entonces probablemente lo tenga en economía. Por eso que es necesario. Entonces, ¿qué decía PISA, no? PISA nos dice, por ejemplo, que comprender textos, leer, no solamente es comprender y reflexionar, sino involucrarse en el texto. Hacernos partícipes del texto y a su vez eh, hacerlo significativo para nosotros, ¿no? ¿Cómo hago que algo sea significativo? Pues dándole un sentido a lo que estoy aprendiendo, ¿no? Eso es algo que debemos hacer, ¿no? Ustedes, probablemente, ustedes son de grupo 2 que acá dice, creo que dice, bueno, en fin, somos bastantes carreras, ¿no? Pero bueno, todas las carreras profesionales estamos siempre en contacto con otras personas, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo hago que algo sea significativo? Pues llevando a la parte práctica de la vida, ¿no? Lo que vamos a aprender. Todo, ¿ah? Matemática, informática, comunicación, llevarlo a la vida, ¿no? Es decir, usarlo, ¿no? En el día a día. La naturaleza de mi asignatura, en mi asignatura sí se puede hacer eso, ¿no? Porque todos vamos a leer, todos vamos a comprender. Y eso implica que tengamos que desarrollar adecuadamente, ¿no? Nuestra comprensión. Entonces, eso es, queridos estudiantes, involucrarse en el texto, hacerlo significativo, hacerlo eh, muy real, ¿ya? Hemos hablado de tipos de lecturas, la anterior clase también hemos visto que hay una lectura oral, hay una lectura silenciosa, dependiendo del contexto en la cual se dé esto. Hemos visto una lectura extensiva, que implica leer después de clases más para informarnos un poco más. La intensiva, cuando queramos leer un texto con un fin determinado, un examen, una exposición, ¿ah? Una presentación. La lectura superficial es aquella que se parece al del vistazo, pero es cuando hacemos de manera rápida un barrido, cuando queremos hacernos una idea global de lo que vamos a leer, ¿no? La lectura espontánea, cuando no hay intención, ¿no? En la calle, ¿no? Estamos viendo un texto y, bueno, leemos, ¿no? La lectura atenta y de vistazo tal vez son elementos que debemos hacerlo siempre al momento de querer nosotros leer un texto, ¿no? El vistazo de manera rápida, un barrido, y la atenta es aquella que lo hacemos con un fin, ¿no? Un fin determinado.
tipos de lectura, queridos estudiantes, que ustedes deben practicar y deben realizar, ¿no? Muy importante. ¿Ya? Muy bien. Hemos visto los momentos en la lectura, ¿no? A ver, ¿qué momentos teníamos en la lectura? A ver, tenemos el antes, durante y después. ¿Qué se hace en el antes? A ver, ideas, por favor. ¿Qué se hace en el antes? Determinar el objetivo de la lectura. Muy bien, correcto. ¿Qué más? Se analiza, dice Rudiño. ¿Qué más? Analizar el texto que vamos a leer. Mm, Hacerse preguntas predictivas, profesor. correcto. Las Activar los preguntas. conocimientos previos. Muy bien. Activar Hacer predicciones. predicciones, ¿no? Activar conocimientos previos, hacer predicciones. ¿De qué tratará el texto? Hacer inferencias, ¿no? Todo ello en base a al título, probablemente del texto, también a las imágenes, ¿no? Activamos nuestros conocimientos previos, ¿no? Todos tenemos conocimientos previos. No hay nadie que diga, profesor, yo no sé nada del tema. No, sí hay conocimientos previos. Eso hace que nosotros, pues, calentemos un poco, ¿no? Nuestro intelecto para empezar a leer, ¿no? Muy bien. Haciendo eso pasamos al durante. ¿Qué se hace en el durante? A ver. Comprobar predicciones, formular hipótesis, Comprobamos Fórmula de nuestras preguntas. respuestas. Correcto, muy bien, muy bien. Comprobamos predicciones, Ariana, todavía no hacemos resúmenes, ¿no? Porque el resumen ya sería el después, ¿no? Simplemente estamos leyendo. En el durante empezamos a leer. Y al leer, pues aplicamos técnicas, ¿no? Subrayado, identificar ideas claro que sí. principales. Ujú. Ideas principales, secundarias, aplicar subrayado, ¿no? Aplicamos subrayado, hacemos parafraseo algunas veces, ¿no? Extraemos palabras nuevas, muy bien, Roxana. Y bueno, cuando tenemos palabras nuevas, siempre, pues, siempre va a haber, ¿no? Porque no todos tenemos capacidad vocabular, ¿no? Pero al encontrar palabras nuevas, tenemos que fácilmente hacer dos cosas, ¿no? Hay dos pasos, ¿no? Para hacer esto. Una de ellas es tal vez la más recurrente, la más fácil, es buscar en el diccionario, ¿no? Yo no sé la palabra y rápidamente busco el diccionario, pero eso de alguna manera nos quita tiempo y nos va a distraer de la lectura. ¿Qué puedo hacer? Lo que tengo que hacer rápidamente ahí es inferir el significado en el contexto, ¿no? Es decir, tengo la palabra nueva y lo que tengo que hacer es leer qué hay antes, qué hay después de esa palabra y eh, infiero el contexto, infiero el sentido, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho para empezar. Ya si la palabra tal vez es recontra nueva y muy jalada de los cabellos, entonces tal vez yo puedo ya de una vez hacer buscar diccionario, ¿no? En el durante. Merly me dice subrayar palabras importantes, palabras nuevas. Claro, eso lo hacemos en el momento del durante, ¿no? Acá, en el durante, ¿no? Empezamos a leer ahí. ¿Y qué hacemos en el después? A ver, ¿qué hacemos en el después? Desarrollamos gráficos. Planteamos preguntas, Claro que sí. hipótesis. Muy bien, Gráficos. sí. Sacamos los resúmenes. Muy bien, Mercedes, resúmenes. Lisette, muy Para un bien. resumen. De lo entendido. Claro que sí. Profesor, yo creo que deberían dar su opinión en orden porque no se escucha. Alison, muy bien. Hacemos resúmenes, hacemos organizadores gráficos, ¿no? Hacemos, evaluarnos, ¿no? Como dice ahí, aplicamos evaluaciones, ¿no? Diseñadores, la evaluación es un tipo del después, ¿no? Eh,
Por ejemplo, ustedes, ¿no? Vamos a hacer en nuestra clase el antes, durante y después. Ahora estamos en el durante, ¿no? El antes en nuestra clase es leer la información. Por eso les decía, lean antes, ¿no? El durante estamos haciendo ahora. Y el después va a ser el hecho de resolver ejercicios y también el gran reto. Ese es el después. Comprobar todo lo que hicimos para poder desarrollar adecuadamente, ¿no? Entonces, en un texto, queridos estudiantes, cuando leamos un texto, siempre procuremos pasar por estos tres momentos, ¿no? Antes, durante y después. No puede haber una separación de estos tres elementos, porque al hacerlo, estaríamos de alguna manera cercenando lo que normalmente se hace. Entonces, consideremos ese aspecto, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes. Hemos hablado también en la anterior clase sobre tipología textual, según PISA. Hemos visto hasta 5 tipos de textos, ¿no? Vamos a repasar un poco esto el día de hoy, ¿no? Pero esta vez vamos a enfocar esta tipología textual con estructuras. La anterior clase hemos visto todo lo que se refiere a lo que es un tipo de texto. Esta vez vamos a hablar sobre la estructura de esos tipos de textos, ¿no? Estructura, ¿ya? Cada tipo de texto definitivamente tiene una estructura, un orden, no es que empiezas a escribir y ya, ¿no? No, no, no. Hay un orden, ¿no? Los narrativos sabemos que son fáciles de identificar, pues ocurren a personajes, hay personajes principales, secundarios, estos son reales, son ficticios, en fin. Se realiza en una cadena de hechos, ejemplos, cuentos, novelas, en fin, todo lo que podamos ver en un texto narrativo, ¿no? Ahora, la estructura de un texto narrativo es muy importante entenderlo, ¿no? Tenemos un inicio, tenemos un nudo y un desenlace, eso lo sabemos todos. En el inicio, pues, siempre se presenta el personaje, eso, cuando tú leas un texto, tienes que ver esa parte, ¿no? No va a estar explícitamente dicho, ¿no? Este es el inicio, este es el nudo, no, no. Tenemos que inferir. ¿Ya? Entonces, en una presentación se ve el ambiente, la estructura, la organización, el contexto, los personajes, la situación. En el nudo vamos a desarrollar el problema, ¿no? Vamos a desarrollar el problema, vamos a desarrollar la trama argumental, el texto, el sentido mismo, ¿no? Y en el desenlace vamos a solucionar el problema. Ese orden es casi, vamos a decir, casi general de un texto expositivo. De un texto narrativo, perdón. Pregunto a la clase, a ver, ¿este orden tendrá que ser estrictamente cumplido así o puede haber una alteración? Es decir, que primero vaya el desenlace, luego el nudo, luego el inicio. ¿Así será o será, tiene que ser estrictamente cumplido? ¿Qué dicen? ¿Mm? Para mí, profe, tiene que ser Ujú. estrictamente cumplido. Ok, muy bien. Isabel dice sí. Sí, no tuviera sentido el texto que estuviera en desorden, ¿no? Ujú. Lices nos dice que puede haber alteración. A ver, ¿qué Profe, más? no, si sería en desorden, no se entendería un texto o algo, ¿no? Pero tiene que ser en orden para que se pueda entender. Muy bien, Gonzalo. Mildred, ¿qué dice Mildred? Buenos días, profesor. Si estaría en desorden, como dice mi compañero, no podríamos entender el texto, ¿no? No habría coherencia en lo que vamos a leer. Ujú, muy bien. En orden, dicen, en desorden. A ver. Bueno, en un texto Si sería en narrativo. desorden, ya no sería narrativo. Muy bien, Caterine. Miren, yo sé que ustedes han leído bastantes textos narrativos, ¿no? Habrán podido leer, habrán podido entender, y, y la respuesta a esto, queridos estudiantes, es que sí. Sí podemos alterar este orden en un texto narrativo. Ojo con eso, repito, es texto narrativo, ¿no? Hay narraciones que probablemente ustedes han leído y sí hay una alteración, ¿no?
hay una alteración. A veces una novela o una narración empieza con la parte final y se va al inicio y se va al desenlace o al nudo, ¿no? Existe en literatura, ¿de acuerdo? En literatura. En otro tipo de textos, obviamente sería un caos, ¿no? Pero en literatura sí. Por ejemplo, a ver, ¿quién ha leído la obra de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez? ¿Han leído esa obrita? ¿O han escuchado tal vez? Sí. ¿Sí? Ujú, muy bien. A ver, los que han leído, los que han escuchado de esta obrita de 100 años, también Crónica de una muerte anunciada, en fin, eh, los que han leído este texto, esta obra, se habrán podido dar cuenta que la obra de 100 años de soledad empieza con el final, ¿no? Empieza con el final. Ahí arranca, ¿no? El final, ¿no? Con la muerte del personaje principal. Y luego pasa al nudo, en fin, hace un entramado de esos muy interesante. Y, y es posible, queridos estudiantes, ¿ya? En literatura sí es posible, en al menos textos narrativos. Puedo alterar. No ocurre tal vez lo mismo con otro tipo de textos, lo cual va a ser diferente, ¿no? Entonces recordemos, por favor, acá en narrativos sí puedo alterar, ¿ya? Los textos descriptivos, queridos estudiantes, ¿no? Dijimos en la anterior clase que la descripción es parte de lo que hacemos siempre, ¿no? Todos nosotros hacemos descripción. Podemos describir características, propiedades, podemos describir objetos, personas, animales, objetos animados, en fin. Todo es plausible de ser descrito. En cuanto a la estructura de un texto descriptivo tal vez no tiene un orden muy establecido como el que hemos mostrado anteriormente, pero sí tiene métodos de descripción. Un primer método es partir de lo general, o sea, de lo más grande a lo más chiquito, ¿no? Eso es un tipo de descripción. El otro método podría ser, por ejemplo, la viceversa, ¿no? De lo chiquito a lo más grande. ¿Cómo se llama este método? Se llama el método deductivo, de lo general a lo más pequeño, y lo inductivo, de lo pequeño a lo más grande. Ese método de descripción también es un método de investigación. Ustedes van a hacer investigación, ¿no? En el instituto les van a pedir que hagan trabajos de tesis. Y para investigar un hecho, una situación, tengo que partir desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? O de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, a ver, ¿cómo haría esa situación, no? Un ejemplo sería sobre la contaminación, ¿no? A ver, contaminación del Wilcamayo, nuestro río, ¿no? Para yo poder describir esa contaminación, yo tengo que ir hasta la parte más grande, ¿no? Primero partir de lo más grande, ¿qué es contaminación? Bueno, dividir tipos de contaminación y así poco a poco llegar hasta la contaminación del río, Vilcanota, ¿no? Y eso es descripción. Otro método que se puede utilizar en descripción puede ser, por ejemplo, ir de lo próximo a lo más lejano, cuando yo voy a describir hechos a través del tiempo o a través de la línea de tiempo, ir de lo más próximo a lo más lejano, de lo más lejano a lo más próximo, puede ser. En fin, la estructura obedece a métodos que vamos a utilizar, ¿no? Eh, Entiendan, por favor, que cuando hablamos de descripción tiene que ser literal, tal cual descripción, ¿ya? O sea, yo veo un texto y describe las características físicas de frente, esto es un texto descriptivo. Pero si empieza con otros aspectos, entonces ya tengo que estar viendo otras posibilidades, ¿ya? Textos descriptivos. Los expositivos, queridos estudiantes, ¿no? ¿Qué son los expositivos? Estos son textos recontra académicos, ¿ah? Muy académicos. Significa que este texto, como decíamos en la anterior clase, son los que vas a utilizar en mayor proporción en tu vida académica, ¿no?
¿Por qué digo que es académico? Porque los docentes solemos, por de naturaleza de las asignaturas, de las diferentes, se suelen dar actividades, ¿no? Tareas, ¿no? Presentaciones, monografías, resumen. Entonces, tú tienes que ser lo más objetivo posible para poder presentar tu trabajo. Al ser objetivo me refiero a que tienes que informar todo lo que has visto tal cual, sin alterar nada, ¿entiendes? Sin alterar nada. O sea, si tú pones ahí tu opinión, pones tu punto de vista, entonces ya no sería un texto expositivo. El texto expositivo tiene relación con el texto informativo. Por ahí, la anterior clase, el grupo anterior, el grupo 3, me decía, profesor, ¿y qué hay de los textos? A ver, apagan con el micro por ahí, ¿quién está? Me decía un estudiante, profesor, ¿y qué hay de los textos de tipo administrativo? Me decía, ¿no? Por ejemplo, el oficio, el informe, la solicitud, ¿no? No es que no exista, que existen, ¿no? Eso obedece a la ramificación. Estos textos expositivos obviamente se van a ramificar más. Lo mismo que los argumentativos, ¿no? Lo mismo que los descriptivos, los narrativos igual. Va a haber más ramificación. Entonces, dentro de los expositivos hay especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos el artículo científico, tenemos el artículo periodístico, tenemos el boletín informativo, tenemos los textos informativos, las noticias, en fin. O sea, hay más ramificación. Lo que estamos haciendo acá es ver un poquito el origen, ¿no? De todo ese tipo de textos. Entonces, los expositivos, entendamos por favor que son textos que van a informar de manera rigurosa y objetiva hechos que encontramos en la vida real. ¿Ya? ¿Tiene partes? Claro que sí, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Debo decirte aquí que este tipo de textos, ¿no? Expositivo específicamente, es toda una suerte de cátedra, ¿no? Yo dicto clases en ese sentido de texto expositivo y es toda una cátedra, es todo un tema, todo un semestre de estudio, porque necesitamos entender muy, muy bien qué es esto, porque repito, es el asunto central de una vida estudiantil, ¿no? Entonces, en la introducción hay elementos, hay 3 subelementos, en el desarrollo hay 2 subelementos, en la conclusión hay 2 subelementos. Entender bien esto es muy importante y es un texto académico. Ahora, hay textos académicos y hay textos no académicos, ¿no? Los académicos, obviamente, son estos textos que tienen naturaleza informativa, en fin, que el contexto mismo es muy importante. En un texto académico prima mucho la investigación, ¿no? Hay que leer, hay que investigar. Y también hay textos no académicos. A ver, pregunta a la clase, a ver. ¿Qué tipo de textos crees tú que tengan ese nombre de no académico? A ver, un poquito de inferencia, a ver. ¿Qué tipo de textos serán los no académicos? A ver, participaciones. ¿O qué crees que sean los no académicos? ¿Alguna idea? Profesor, también podría ser, o sea, las recetas, o sea, las cosas que nos enseñan, ¿no es cierto? Los manuales. Ya, Es algo que no es manualidades. académico, ¿no es cierto? Por el texto instructivo, Ujú. el texto, El texto descriptivo, profesor. El texto instructivo Muy bien, también. muy bien. Muy interesante, muy bien, muy buena participación. Mire, los textos, los instructivos, dice Lisa ahí. Mire, el aspecto académico y no académico de un texto tiene que ser entendido de la siguiente manera, ¿no? Los académicos son textos que nacen de la investigación,
nacen de la reflexión, nacen de la información, ¿no? O sea, y a veces esos textos tienen un sustento, ¿no? Bibliografía, por ejemplo, ¿no? Em, lo que estamos haciendo ahora es un tipo de texto expositivo. Ahora, el dictado de clases, esa conferencia, es un tipo de dictado de texto expositivo, porque ahí nace de la información. Yo estoy informando algo que está en los libros, que está en los documentos, y hay un sustento, vendría a ser la bibliografía, ¿no? Eh, en cambio, los no académicos son textos que nacen de lo cotidiano, ¿no? Del día a día, ¿no? Por ejemplo, un texto no académico es una conversación familiar, ¿no? En la familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. Eso es un texto no académico. Porque ahí no hay planificación, ¿no? No hay pre-investigación. Todo es espontáneo. No nace de la reflexión. Otro texto no académico, por ejemplo, pueden ser tus conversaciones en el WhatsApp. Esa conversación en el WhatsApp, en el Messenger, en el Facebook, es no académico, porque ahí no hay reflexión, simplemente responder y ya. Punto. Entonces dice Lorena, la publicidad también sería no académico. La publicidad sí es académico, ¿no? Porque la publicidad, bueno, hablando de publicidad, de repente hay muchas tipologías, ¿no? En cuanto a la academicidad, ¿no? Ahora, la publicidad de alguna manera, tras de la publicidad hay toda una investigación, ¿no? Lorena, sabemos eso, ¿no? Bueno, publicidad seria me refiero, ¿no? No aquella que se pega y ya, ¿no? No sé si me entiendes. Hay publicidad, pues, que tiene todo un estudio antropológico detrás, inclusive, ¿no? Hay mensajes subliminales en la publicidad, sabemos eso, ¿no? Y eso se logra obviamente con investigación. Si es ese tipo de publicidad, es pues académico. Pero si es una publicidad ahí que no tiene sentido sustento, pues no. ¿Ya? Entonces, eso es lo académico y lo no académico. Ahora, para efecto de nuestro estudio, de nuestro estudio en SENA, un texto expositivo tiene esa naturaleza, ¿no? Es buscar información y presentarla tal cual está en la realidad, ¿no? Sin alterar, sin crear nada. Hay introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Ahora sí, la pregunta, a ver. Entonces, en un texto expositivo, con todo lo que hemos hablado, ¿podrá haber alteración en el orden de la estructura? ¿Se podrá alterar? Es decir, ¿podré poner la conclusión ahora, luego la introducción y luego el desarrollo? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? No, dice Noeli, ¿no? No. No, profesor. Yo creo que no, no, profesor. ¿Por qué, Lisette? A ver, ¿por qué dices que no? Mm, Porque porque si estamos tal cual llegando como ya a una conclusión, la conclusión no creo que pueda ir adelante y se va a formar un desorden. Muy bien, Lisette. A ver, ¿qué dice Liz? Liz, ¿qué dice? Liz Naida, a ver. Nada, Liz Naida. A ver, ¿qué dice Alison, por favor? Profesor, un texto expositivo. Yo pienso que no, lo primero que debe ir introducción, presentar el tema, sobre qué va a hablar y la introducción enseguida, y finalmente una conclusión, Muy porque si bien, sería en Alison. desorden, no habría coherencia y mucho menos sentido, no habría sentido del texto. Muy bien, Alison. A ver, muy bien. ¿Qué dice Liz? Liz, a ver, ahora sí, Liz. ¿Ha levantado la mano? Nada. A ver, Erika creo que tenía que decir algo. Erika, a ver, ¿por qué Profesor, crees? texto como expositivo dice, tiene que ser ordenada y clara, profesor. Gracias, Liz.
Ya, Erika, vamos. Perdón. Sí, bien claro, tiene que ser tal como es y tiene que ser en ordenada. Muy bien, correcto. Las respuestas son buenas y más allá tal vez el entender que dijimos que un texto expositivo es un texto muy académico. Y tú sabes que en el mundo académico demanda orden, ¿no? Demanda pulcritud, demanda... en un mundo académico no debe haber dudas, no podemos albergar una duda en el mundo científico académico, ¿no? Por ello que toda presentación, toda investigación, lo que busca es precisamente aclarar las dudas, aclarar cualquier conjetura. Entonces, en textos académicos lo que buscamos es crear conocimientos, crear facilidad al acceso a la información. No podemos crear confusión. Entonces, por esa razón es que no podemos alterar el orden, ¿no? Ahora, imagínate si un texto académico alterase su orden, pues el receptor no tendría comprensión, ¿no? Entonces ahí el detalle, ¿no? Por eso tiene que ser muy, muy ordenado. Eso es un texto expositivo, ¿ya? Yo sé que ustedes en la asignatura de comunicación, cuando ustedes lleven al instituto, van a profundizar más estos aspectos y van a ver que son textos muy importantes. Otro texto que es muy, muy interesante son los argumentativos, queridos estudiantes, ¿no? Los argumentativos tal vez ocupan un nivel muy alto en cuanto a desarrollo de textos de comprensión y redacción, ¿no? Porque estos van a demandar la creación del estudiante, van a demandar de él un mayor entendimiento en todo sentido, ¿ah? Porque en un texto argumentativo defendemos ideas, refutamos ideas, ¿no? Con argumentos. ¿Y qué es argumentar? Es convencer, ¿no? ¿Convencer de qué? De tu idea, de tu tesis. Eso es una tesis, ¿no? Una idea. ¿Dónde encuentro textos argumentativos? Pues en una columna de opinión, videocolumnas, este, en fin, muros que hay en internet, blogs. A propósito, yo tengo un blog, me encantaría que lo visites, al final te voy a dejar mi enlace. Entonces ahí escribimos posiciones, ¿no? Nuestros puntos de vista, ¿no? Eso es un texto argumentativo. La diferencia, hay muchas personas que confunden entre un texto expositivo y un texto argumentativo. La verdad no sé por qué. La diferencia es tan grande, tan abismal, ¿no? Entender en que el expositivo solamente informa, tal cual, tal cual, ¿no? Una noticia, por ejemplo, es un texto expositivo. La noticia tiene que ser informada tal cual. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Tal cual, ¿no? Eso es un texto expositivo, ¿verdad? Ahora, en un texto argumentativo la cosa cambia, ¿no? Porque podré hablar de la situación y yo hablo de la situación, yo doy mi punto de vista. Por ejemplo, ahorita, si yo les preguntase, a ver, ¿por qué candidato vas a votar, ¿no? En esas elecciones. Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que si dejara abierto el micro, los 64 que estamos en la sala, nos pasaríamos toda la mañana argumentando, ¿no? A favor o en contra de los candidatos. Eso es argumentación, ¿entienden? Entonces es muy diferente hablar de texto positivo y de argumentación. Otra cosa que me ayuda mucho a eso es, por ejemplo, cuando yo leo un texto, termino de leer y reflexiono y digo, oiga, este autor o esta autora tiene razón, es verdad. Entonces has leído un texto argumentativo. Pero si tú lees un texto y terminas y dices, oye, qué buena información, yo no sabía nada de esto, ¿ah? Listo, es un texto positivo. ¿Te das cuenta? Además de ello, un texto argumentativo tiene introducción, tiene argumentación, tiene conclusión. Y en la introducción se presenta la tesis, se presenta el contexto,
En la argumentación, en la parte central, ahí tenemos las razones de argumentación, por qué razón. Y en la conclusión ya pues se marca con la síntesis de los argumentos y las ideas, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? A ver, tal vez alguna pregunta, porque en el anterior grupo tenían bastantes dudas sobre esto. Yo creo que van a surgir más preguntas en el... ¿No hay preguntas? Tal vez van a surgir preguntas en el transcurso, ¿ya? Si hay dudas, no se preocupen, ¿ah? Liz creo que está levantando la mano o era de la anterior participación. Ya, muy bien. Van a surgir dudas, yo sé, ¿ya? Con toda confianza si hay dudas sobre esto, ¿ah? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Los instructivos, queridos estudiantes, ¿no? Em, Fácil, ¿no? Los instructivos son los que recomiendan instrucciones para hacer algo, ¿no? Nos enseñan a hacer ciertas Profesor, yo cosas. quería preguntar sobre la tesis. No entendí. Adelante, ¿ves? No te digo. Vamos, Liz, pregunta, por favor. Adelante. ¿Aló? ¿Pregunta? ¿Qué pasó? ¿Se salió, creo? Bueno, si por ahí surge, con confianza, ¿ah? Muy bien. Los instructivos, decíamos, todos hemos leído un texto instructivo, ¿no? En fin, todos tienen tipos de, nos enseñan, ¿no? A hacer ciertas cosas, ciertas actividades, procedimientos. Y ahí había una tareita, o creo que había una pregunta que dejamos para que ustedes investiguen. La Constitución Política del Perú. Si no lo has leído, has escuchado hablar de ella, ¿no? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será descriptivo, narrativo? ¿Será expositivo, argumentativo, instructivo? ¿Qué será? A ver, Un la texto instructivo. texto instructivo nos dice su compañera. A ver, los demás, ¿qué dicen? La Constitución Política del Perú, la Carta Magna, ¿no? Ese documento que de alguna manera reglamenta nuestro actuar en nuestro país, ¿no? Nos dice qué vamos a hacer. Argumentativo, Instructivo, profesor. Pablo. Ahí dice argumentativo, ahí dice instructivo, interesante. Marta nos dice que es el argumentativo. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, expositivo. Expositivo. Expositivo nos dice Catherine, muy Para bien. mí es instructivo. Auxiliadora nos dice que es instructivo. José nos dice argumentativo. Miss Orquídea nos dice que es argumentativo. Instructivo, argumentativo. Ruth nos dice instructivo. María Esther expositivo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hay opiniones y eso es muy interesante. Eso significa que estamos entendiendo. Muy bien, muy bien. A ver, vayamos al texto expositivo, ¿no? Mira, creo que están diciendo que es expositivo. A ver si me acompañan con vuestra vista. Miren, vayamos al texto expositivo. Este es un texto expositivo. Ya hemos explicado en qué consiste y hemos visto que tiene partes, ¿no? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. Nuestra constitución política, dentro ya quitando los aspectos de adorno, vamos a decir eso, prólogo, epílogo, en fin, pero el texto mismo tendrá esta parte, tendrá introducción, desarrollo y conclusión, nuestra constitución. ¿Han visto esto? Sí, hay introducción, desarrollo y conclusión. A ver. No hay, ¿no? No hay. En nuestra constitución, si le quitamos la presentación, le quitamos la introducción, así literal, escrito por personas, no sé, probablemente por la Asamblea Constituyente del 1993, nuestra constitución está plagada de artículos, ¿no? Artículos, leyes, artículo 1, artículo 2, artículo 3, en fin, de los deberes de la persona, de los derechos, todo. Entonces, no es un expositivo, definitivamente observando la estructura. Sin embargo,
en nuestro texto es instructivo, sí hay esa parte de reglamentación. Entonces, nuestra Constitución Política, queridos estudiantes, es un texto instructivo, un tipo de texto instructivo. Ajá. Entonces, tenemos esa razón. ¿Ya? Entonces, a raíz de que tenemos artículos, tenemos reglamentación, la Constitución es un tipo de texto instructivo. ¿De acuerdo? Catherine me dice, profesor, mi internet se ha ido, creo dice, cuando estaba dando la clave. No, no he dado la clave todavía, Catherine. No, la clave y el enlace por encargo de la institución vamos a darla 10 minutos faltando para el final, no te preocupes. Claro que sí, entonces Liz dice, en nuestra constitución hay artículos, entonces va en numeración inclusive, ¿no? Uno, dos, tres, entonces eso es un tipo de texto instructivo, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, a más de ello, ¿qué otros tipos de textos instructivos vemos? Las recetas, los manuales, las guías, los reglamentos, en fin. Ahora, hay una estructura general, ¿sí? De texto instructivo. Con eso no quiero decir que la Constitución es específicamente tiene esa estructura. No, no. La Constitución política tiene esa naturaleza instructiva, ¿no? Pero no cumple con la estructura tal cual. O sea, no vamos a encontrar en la Constitución materiales, ingredientes, ¿no? No vamos a encontrar eso. Pero sí en una receta, ¿no? En una receta sí hay materiales, en un manual hay, en una receta hay ingredientes, en un manual hay materiales, ¿no? Y luego viene el procedimiento, ¿no? Que es la preparación ordenada de un alimento, la secuencia para realizar algo, ¿no? Eso es un procedimiento. ¿Ya? Correcto. Y tenemos aquí los famosos textos transaccionales, queridos estudiantes, ¿no? Transaccionales, ¿no? ¿Qué es un texto transaccional? Es un texto que nace, es relativamente nuevo, pero nace por tal vez una necesidad, ¿no? Porque aparecieron estos tipos de textos, ¿no? Y eso fue hace poco tiempo, ¿no? Los textos transaccionales aparecieron con las redes sociales. Cuando se empezó a crear las redes sociales, ahí nacieron, ¿no? Específicamente el Messenger, en primer lugar, ¿no? No sé si por ahí alguien de mi promoción tal vez todavía utilizó el Messenger, porque hoy por hoy los estudiantes y los chicos utilizan ya el WhatsApp, ¿no? El Telegram, el Instagram, ¿no? Este, ¿Cómo es un texto transaccional? Primero es breve, ¿no? Es directo. Por ejemplo, tú estás viendo en tu pantalla, probablemente esta parte de acá, la parte izquierda de tu pantalla, estás viendo mi presentación. Y en la parte derecha, aquí donde está el chat, eso es un texto transaccional, ¿no? Donde ocurre la interacción de dos personas o más, tal vez, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es el foro, en fin. Esa interacción en la que, mira, Miss Orquídea dice no, Erika dice no, Marta dice no, Catherine dice mi internet, Liz dice profesor tiene artículos, María Esther dice sí. Y hay una interacción, ¿no? Entre los integrantes. Ese texto es transaccional. ¿Por qué es transaccional? Porque cuando apareció en su debido momento, los entendidos de la materia de tipología textual tenía claramente qué es un argumentativo, qué es un narrativo, qué es un instructivo. Pero al ver eso dijeron, ¿y esto qué es, no? ¿Qué tipo de texto es? Narrativo no es, argumentativo menos, expositivo peor, instructivo, tal vez instructivo, no, no es. Entonces dijeron, oiga, estamos ante la presencia de un nuevo tipo de texto. Parece una transacción, y una transacción tú sabes que es un acuerdo, ¿no? Puede haber transacción comercial, puede haber transacción, bueno, en todo tipo, ¿no? Este, porque hay interacción de dos personas, son frases cortas, directas, muy bien. Entonces, este se llama tipo de texto transaccional. ¿Dónde lo encuentro? En en el chat del WhatsApp, mensajes de textos, en los foros,
En todo ello encuentro ese tipo de transaccional. ¿Se entiende? ¿Sí? Queridos estudiantes, ¿se comprende? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Sí, Pregunten, profesor. Profe, profesor, Sí, Adelante. profe, se profe, entiende. una Caterine, consulta. Caterine, adelante. En la anterior clase, yo justifiqué desde de las transaccionales en los tipos de texto, pero usted me dijo que era un formato, que no derivaba a un tipo de texto. Entonces, Sí, ahora sí nos dice que es un texto, entonces es como si nos estaría complicándonos. no, Caterine, la idea no es complicarte, no descuida. El texto transaccional pertenece a la ramificación de tipología textual. Estás en lo correcto. Entonces, para no confundirlos, no va al formato, sino es el tipo de texto transaccional. Entonces, para PISA, hemos visto que hay toda esta tipología textual acá. Vamos a retroceder acá. Tenemos los narrativos, los descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los instructivos, que son 5, y hay una sexta clasificación, que son los transaccionales. ¿Ya? Repito, tipología textual, nuevamente, a ver, rebobinamos. Textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos, textos instructivos y los textos transaccionales. Estos, de alguna manera, el transaccional, como les decía, es relativamente nuevo, ¿no? Nació en base a lo que aparecía con la era digital, ¿no? Y tenemos ahí. Ahora, cuando hablemos de formatos, vamos a ver otra clasificación también, ¿ya? Entonces, aclarado el asunto, por favor. Muy bien, eso es en cuanto a la presentación de las diapositivas, vamos a llamarlo así. Ahí tiene mi correo, ahí tiene mi blogspot, tengo un blogspot, a ver si pueden por ahí visitar, para vuestra consideración, ¿ya? Correcto, entonces, ahora vamos a ir a desarrollar un poco nuestros ejercicios, por favor. El marco teórico está en tu aula virtual. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve, ¿no? Muy bien. Este es el marco teórico que hemos estado desarrollando en estas clases, que vendría a ser la lectura, todo lo que hemos hablado, ¿ah? Puedes bajarte esta información que está en tu aula virtual. Acá está la lectura oral, silenciosa, extensiva, intensiva, en fin. Acá están los momentos de la lectura. Y tenemos acá la tipología textual que hemos estudiado ahora con su bibliografía. Revisen la bibliografía, van ustedes a encontrar más información. ¿Cómo puedes hacer esto? Escúchame. Algunos me dicen, profesor, me envía el enlace. No, no tengo que enviarte el enlace, solamente abres de tu aula virtual. ¿Dónde está esto? Aquí, mira, te voy a mostrar. No, no es esto. Tampoco es esto. Ujú. En tu aula virtual tenemos toda esta información. Entonces, tú haces clic en formar información, fundamento teórico, y te abre esto. Esto puedes, primero, imprimirlo. Si gustas aquí, haces clic ahí y te imprimes, ¿no? La información. O si gustas, puedes bajarte la información. Haces clic aquí en este icono y ahí está. Buscas el lugar donde vas a guardar y le pones en guardar. Listo, tienes dos opciones, ¿ya? Guárdense la información, háganse carpetas, acumulen toda la información porque es muy importante. Ahora, vamos a la parte, a los ejercicios, ¿no? Resolvemos algunos. Ahora, lo importante que es, resolver los ejercicios antes, ¿no? Por esa razón, tal vez, esta, esta algunos lo habrán hecho, algunos. ¿Quiénes hicieron los ejercicios? A ver, quiero saber. ¿Hicieron los ejercicios o no? Más o menos. Ya, muy bien. Lorena por ahí realizó. Muy bien. ¿Otro? Muy bien, muy bien.
¿ya? ¿Es un reto, profesor? No, todavía los ejercicios. El gran reto, ahorita voy a explicar. Muy bien, estos ejercicios me refiero. Este es de acá. Los que no lo hicieron probablemente tal vez tal vez no habrán entrado a la anterior clase, pero bueno, dijimos que hay que hacerlo, ¿ya? Hay que hacer los ejercicios. De manera que en la clase, en esta clase, lo único que vamos a hacer eso es un feedback. ¿Qué es un feedback? Es retroalimentar las respuestas que tú has dado. Entonces, si tú tienes todos los ejercicios resueltos ya, entonces, el feedback va a ser más significativo, ¿no? Entonces vas a poder preguntar, ¿y por qué, profesor, esta es la respuesta? ¿Y por qué no es esta? Entonces ahí explicamos, ¿no? Por eso es necesario que tú hagas los ejercicios antes, ¿ya? Este fin de semana yo voy a habilitar la semana 2, ¿no? Para que tú lo leas, para que tú revises el video, revises la presentación mía, los materiales, los ejercicios y cosa que cuando lleguemos a ejercicios ya tú tengas todo resuelto y comparemos y preguntemos, ¿no? ¿Ya? Pero por pronto vamos a estar resolviendo ahora, ¿ya? Bueno, este texto que se llama No quiero ser modelo, es un texto muy interesante, espero que lo hayan revisado todos ustedes. Si no lo has revisado, por favor léelo, tiene un mensaje muy interesante, muy bonito. ¿Qué tipo de texto es? A ver, ¿qué marcaron ustedes? Argumentativo. Argumentativo, muy bien. Sí, efectivamente, la respuesta es argumentativo. ¿Por qué razón dirás tú? Bueno, para entender por qué habría que leer todo el texto, ¿no? Pero la argumentación se aprecia en esta primera parte, en el primer párrafo, ¿no? Y lo voy a leer rapidito, ¿ya? Dice, hay una frase de Sting que tengo muy presente, ¿no? Si vos, si sé vos mismo, ¿no? No importa lo que digan, la canta en inglés en Nueva York. Y es sobre lo que siente alguien cuando sabe que es distinto. Creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos. Y ya está, esa es la argumentación, eso es lo que el autor probablemente va a sostener a lo largo de su intervención, ¿no? Para que todos seamos flacos, bonitos y no pensantes, sobre todo lo último, ¿no? He llegado a equiparar el pensamiento y la angustia, ¿no? Como si la reflexión no pudiera servirme para estar mejor. Pero voy a sentirme mal mientras no pueda pensar algunas cosas. ¿Por qué tengo que ver la diferencia como un castigo? ¿Por qué no tener, tender puentes a partir de ella? ¿A quién quiero parecerme y para qué? Mis relaciones se vuelven más difíciles cuando intento ser lo que no soy. Esa parte inicial, queridos estudiantes, nos va a demostrar que estamos dentro de un texto argumentativo, porque nos está argumentando. Obviamente, si leo todo lo demás, yo voy a entender esa argumentación, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta aquí es argumentativa. A ver, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál será? La B, profesor, ser auténticos aunque seamos diferentes. Muy bien, la respuesta correcta es efectivamente la letra B, ser auténticos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo logro encontrar el tema de un texto? Me hago la pregunta, ¿no? ¿Y qué pregunta me formulo a ver para encontrar el tema? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pregunta era? A ver. Una pregunta muy interesante y muy importante, ¿ah? ¿Qué pregunta me hago para encontrar el tema? ¿Alguien por ahí? La pregunta es, ¿de qué trata el texto? Anota eso, ¿ah? ¿De qué trata el texto? Una vez que lea todo el texto, me hago la pregunta, ¿y de qué trata el texto? ¿No? ¿Y de qué trata? Pues de ser auténticos, aunque seamos diferentes. Esa pregunta es importante porque no vaya a ser que en el examen pregunte eso, ¿ah? ¿Cuál es el tema? Y tú me des respuestas que nada tienen que ver, ¿no? La pregunta para encontrar eso tiene que ser ¿de qué trata el texto? Y la respuesta es directa, precisa y rápida, ¿ya? Muy bien, 3.
lee la siguiente oración, dice ahí, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos, para que todos seamos flacos, bonitos y no pensantes, sobre todo lo último. Para la autora, la homogeneización pretende especialmente que, ¿cuál es la respuesta? Todos piensen de la misma manera. Sí, Correcto, la respuesta es la letra B, ¿no? Todos piensen de la misma manera. Eso es lo que sustenta la autora, ¿no? La autora del texto, que la posición, la postura de ella es que todos debamos pensar de la misma manera. Ya, esa es la idea que la autora nos está dando a entender. Muy bien, vamos con la 4, a ver. Lee el siguiente texto. Mis relaciones se vuelven más difíciles cuando intento ser lo que no soy. Hay demasiados mitos en el medio, demasiadas imágenes falsas. Según el texto, la palabra subrayada significa, a ver, hay demasiados mitos en el medio. ¿Qué es eso? creencias Creencias generalizadas. generalizadas. Muy bien, correcto. La respuesta es creencias generalizadas. A eso se refiere mitos, ¿no? Mitos en el medio. No puede ser verdades La universales. C, creencias generalizadas. Correcto, correcto, ¿no? Entonces no puede ser verdades universales porque mito no es una verdad, ¿no? Al contrario, detrás de un mito hay una verdad, pero no necesariamente es comprobable, ¿no? Muy bien, fácil, ¿no? Qué fácil. Este texto probablemente ha sido un poco difícil. Yo creo que los que han leído este texto habrán salido un poquito confundidos porque es un texto muy, muy complejo, ¿no? ¿Sí o no? Los que han leído, a ver qué me dicen. ¿Ha estado fácil de comprender ese texto? Pues muy complejo. No tanto, dice, ¿no? Claro. Ha estado casi fácil porque hablaba más de las personas, de lo que veían en una persona. Encima es que todo estaba Muy homogenizando bien. a los demás, ¿no? Muy bien. Entonces, este autor, este texto es de Friedrich Nietzsche, que habla, el título del texto es Más allá del bien y del mal, ¿no? Y el mal, perdón. Entonces, este autor es un ensayista por excelencia. Ahora, un ensayo en literatura, sabemos que es un texto muy de corte filosófico, ¿no? Entonces, ¿qué dice Isabel? Mi internet está que me falla, confirmen si se escucha. No me escuchas, Isabel, probablemente, porque los demás están escuchando, ¿ah? Ya. Bueno, el ensayo es un texto de naturaleza filosófica, ¿no? Y en un ensayo se vierte, ¿no? De alguna manera, todos los ideales de una persona. Pero antes, ¿qué tipo de texto creen ustedes que sea? ¿Expositivo, narrativo, argumentativo? ¿Qué será? Argumentativo. Argumentativo. Efectivamente es argumentativo, ¿no? Es argumentativo. Porque es un ensayo, ¿no? Al ser un ensayo, precisamente, la argumentación está presente, ¿no? Porque el propio autor nos da sus ideas, sus posiciones acerca de lo que es el bien y lo que es el mal. Y trata de convencernos, ¿no? Sobre esto. Entonces, ¿por qué es argumentativo? Porque tenemos las ideas de un autor vertidas desde su punto de vista, ¿no? Sobre un tema determinado. Entonces es un argumentativo, ¿ya? A ver, vamos con las respuestas, a ver. La pregunta 6 dice, el pesimismo incurable sería ocasionado por... ¿Qué marcaron? La D, profesor.
La D, La dice ahí. B. Haber sido obligado a aferrarse a una religión. No, no, esa no es la respuesta. La A, profesor. El pesimismo incurable sería ocasionado por La B. la letra B, efectivamente, ¿no? El conocimiento prematuro de la verdad. Por eso, según el autor, se genera pesimismo, ¿no? Porque en el texto nos habla bastante de, de, de la verdad. ¿Y qué es la verdad para el autor? Es Dios, pues, ¿no? Esa es la verdad para él. No necesariamente en el sentido de que el autor es bastante creyente, no, 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 no. Al contrario, el autor configura a Dios, no necesariamente con ese ser que todos conocemos, ¿no? Sino con el hecho de una verdad. Para el autor, la verdad no necesariamente es mítica, ¿no? Como creemos nosotros. Por eso dice el autor que cuando se otorga un pesimismo, cuando pues conoce antes, ¿no? Esa situación. ¿Ya? Vamos con el 7, a ver, vamos con la 7. Una creación artística, interesante la pregunta, ¿eh? Una creación artística, ¿no? Es decir, una pintura, en fin, reflejará odio a la vida cuando, cuando su Muestre autor, la realidad de manera falseada. cuando muestre la realidad de manera falseada, dice ahí, correcto, ¿no? Cuando el autor muestre la realidad de manera falseada. Claro, ahí se genera un odio, ¿no? A la vida, porque no refleja tal cual la realidad, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta 8. Interesante esto, ¿ah? El engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad tiene su origen en ¿qué? Ese miedo a la verdad tiene su origen en el descubrimiento de la verdad. No. El instinto de conservación. Esta es la respuesta. El instinto de conservación. B. La letra B. La letra B. ¿Ya? El instinto de conservación. ¿De acuerdo? La 9 sí está recontra fácil. A ver, una idea compatible con el texto sería, es decir, si yo leo el texto, muy bien, entiendo un poquito, y ¿con qué idea puedo compararla? ¿O puedo asimilarla? ¿Ah? ¿Con qué idea? A ver. Con la letra A, efectivamente, John, ¿no? Es el hombre quien crea la religión. Porque a lo largo de este pequeño párrafo nos va a hablar precisamente de la religión y la verdad tras de ella, lo que dice él, lo que piensa el autor, en fin, cosas, ¿no? Entonces yo comparo con este texto que leo con una situación real, caigo en cuenta de que sí, pues el hombre es quien crea la religión. La religión, ¿ah? No estamos hablando de Dios, la religión. Y la última, 10. Debajo de la superficie, ¿qué encontramos? Fácil, ¿ah? Para el autor. La D, profesor. La D, la religión, no. La C, La la verdad. C, claro, encontramos la verdad. Correcto. Debajo de todo, debajo de la religión, debajo de todo eso, ¿qué cosa encontramos? La verdad, ¿no? Y en base a la verdad, pues se crea muchas cosas, ¿no? Muchos mitos, muchas leyendas, ¿no? Pero tras de todo eso hay una verdad absoluta, ¿ya? Eso es más o menos el texto. Sí, este texto tiene un corte filosófico muy interesante, a ver si lo pueden leer otra vez para poder entender mejor. Bueno, vamos con este texto, a ver.
Pan y su extraña forma. A los que han leído, ¿qué se refiere al pan que comemos todos los días o a qué? A ver, ¿qué me dice? Los que han leído, a ver. A un satélite, si no me equivoco, de Saturno, relacionado con los Muy, anillos. muy bien, muy bien. Entonces, aparentemente por el título podría decir, ah, pan será pues el pancito que como en las mañanas, ¿no? Es un satélite, ¿no? Efectivamente, un satélite que tiene ciertas características, ¿no? Bueno, a ver, a los que han leído este texto, ¿qué tipo de texto será? ¿Argumentativo, expositivo, narrativo, instructivo? ¿Qué será? Argumentativo. Es un texto argumentativo, muy bien. Aparentemente podríamos estar frente a un texto expositivo, ¿no? Aparentemente, porque en la primera parte nos habla de este texto, ¿no? Mira, desde la sonda Voyager de 1981 fotografió desde qué, dice, ¿no? Por primera vez el satélite Pan, bueno, en fin, hasta aquí puedo entender, uy, creo que es un texto expositivo, ¿no? Pero si yo voy leyendo más y más, voy a entender que que la autora o el autor de este texto nos da su posición frente a esta situación, nos da su tesis. Y la tesis, pues, es argumentación, es su idea, ¿no? Entonces, la respuesta acá es un texto argumentativo. Para la primera pregunta, a ver, dice ahí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sí corresponde al texto? ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sí corresponde al texto? Hay una que sí, las demás no corresponden, ¿no? Pan frecuentemente emana 4 aerolitos, no se puede encontrar la vida en el satélite Pan. Dentro de sí, Pan conviene. La Agua D, congelada. profe. ¿Mm? Sí corresponde, ¿ah? Lo demás La no A. corresponde. La letra A, efectivamente, la que sí. Los demás no corresponden, o sea, no tienen ningún sentido los demás, ¿no? La otra sí, ¿no? Esa es una afirmación que nos va a emanar o emana del texto que estamos planteando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es según el texto, la tesis, o sea, la idea que plantea la autora es, ¿cuál es? A ver, ¿qué idea, qué idea nos demanda o nos pide de qué idea nos quiere convencer la autora o el autor? La letra B dice, no, eso es correcto, ¿no? Esta es, ¿no? La letra C. La autora nos quiere convencer de que la forma del satélite Pan repercute en los anillos y divisiones de Saturno. De eso nos quiere convencer la autora. ¿Ya? Siguiente pregunta. Uno de los argumentos que presenta la autora para defender su postura es que, a ver, esta es la tesis y acá debemos poner un argumento en relacionado con la tesis. ¿Cuál será? Fácil, ¿ah? ¿Cuál es? ¿No? Si la tesis era la forma del satélite Pan repercute en los anillos de división de Saturno, entonces la tesis para que sustente esto será pues la letra B. Muy bien. Pan desempeña la función de conservar los anillos en su misma posición. Claro, la posición de los anillos de qué? Anillos de Saturno, ¿no? Correcto. Muy bien. La pregunta siguiente nos dice, ¿no? Según el texto, la conclusión a a la que llega la autora es, ¿qué concluye finalmente? La D. Muy bien. La forma de Pan representa una vía para comprender la relación de los anillos. Listo. ¿Tiene relación? Claro que sí.
La forma de pan representa una vía para comprender una relación, perdón, su relación con los anillos. Esa misma, ¿no? Acá está, mira, en conclusión, en la parte superior, dice ahí, ¿no? El estudio e investigación de la forma de pan no solo representa una mirada a su pasado o a sus orígenes, sino también un camino para comprender mejor su interacción con los anillos. ¿Ya? Tengo la respuesta ahí. La última, 16, dice ahí, ¿no? ¿Con qué intención se utiliza el conector resaltado en el siguiente extracto? ¿Cuál es ese conector? Este de acá, me olvidé de resaltar. Ahí está. Ese conector, a ver, ¿cuál es la intención de utilizar ese conector en el texto? ¿Mm? Dice ahí en texto, ¿no? Dice, por otro lado, se estima que 70% de pan es agua congelada. Sin embargo, su origen también puede estar condicionado a factores externos, como la forma de la roca madre, sobre la cual los escombros se han impregnado. Como tercer punto, pan es responsable de mantener limpia la división de enque, ¿no? Es decir, mantener la apertura del anillo A. ¿Para qué utilizo este conector? Ahí cuando hagamos el tema de conectores, tenemos que dominar bastante esto. ¿Alguna respuesta? La C. La C dice para añadir información con la... Si fuese la C, el conector sería además, también, ¿no? Porque hay un conector de añadir información, ¿no? La respuesta correcta ahí, queridos estudiantes, es la letra A. ¿Por qué razón? Porque ese conector nos va a ampliar un poco la primera idea, ¿no? Nos va a decir, ok, está bien esta idea, pero también hay esta, ¿no? Eso es lo que nos hace ese conector. Hay tipos de conectores, claro que sí, vamos a aprender conectores de contraste, de adición, vamos a aprender conectores copulativos, disyuntivos, adversativos, ¿no? En fin. Y el sin embargo es un tipo de conector, ¿ya? Correcto, muy bien. Vamos con ese texto que es muy interesante también. Quiero avanzar esto un poquito. Parque Turístico de Quistococha, ¿no? Este es un texto, ¿no? Así como la ves. Normalmente hemos visto letras, ¿no? Letras de letras y más letras. Pero esto es posible también de ser evaluado, es plausible en base a una imagen, tal cual, ¿no? Con un poco de letras, en fin, pero tengo la imagen. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta nos dice en el plano general, ¿no? Del texto. ¿Qué se ve? ¿No? Es decir, el plano general implica el orden, ¿no? Que va de adelante hacia atrás. ¿De acuerdo? Ese es el plano general. ¿Qué veo primero y qué veo después? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, ¿ah? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Primero, ¿qué La se A. ve? La A dice, animales, no hay animales. La ¿ah? D. La D dice, ¿no? ¿Qué veo primero? Primero veo arbustos, ¿no? Veo arbustos, ¿no? Ahí me pregunta Gonzalo la asistencia. Gonzalito, todavía falta. Esta clase termina a las 11:20. 11:20, ¿ah? Primero veo arbustos, ¿verdad? Acá está, el arbusto chiquito, ¿sí? Ahí está el arbusto. Luego, ¿qué veo? Palmeras, ¿ya? Tengo palmeras, muy bien. ¿Qué más veo? Césped, por ahí tengo césped también, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más veo? Laguna, muy bien. Luego, ¿qué más veo? Vegetación, choza y nubes, en la parte final, fondo, ¿no? Nubes, ¿no? Vegetación, nubes. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la letra D. Entendamos eso, ¿ah? Plano general en ese sentido. ¿Qué elementos observamos en el tercer plano de la imagen?
tercer plano, es decir, la parte del fondo, el fondo. A ver, ¿qué observamos? ¿Mm? La C. La C, correcto, muy bien. Laguna, chozas, vegetación y el cielo. Listo, ¿ves? Fácil. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el tema del cartel? A ver, ¿cuál es el tema? La laguna de Quistococha, no, ese no es el tema. ¿La C? La C. La selva y sus encantos. C. Claro, de eso trata. ¿De qué trata esto de la selva y sus encantos? Claro. A ver, ¿qué más? Número 4 dice, ¿no? ¿Cuál es la característica? Ya, ¿cuál es la característica principal? Pero, ¿cuál es la característica principal presente en los paisajes de la selva, a diferencia de los paisajes andinos y costeños? A ver, ¿qué se diferencia en la selva de los paisajes andinos y costeños? La B. B, vegetación frondosa. Claro, eso es lo que se diferencia, ¿no? Porque en la selva no hay quebradas, no hay valles en principio, porque todo es selva, plano. Hay paisajes cubiertos de arena, tampoco. Clima desértico, tampoco. Entonces, solo la 1, es decir, la letra B. Fácil, ¿no? ¿Qué impacto crees que tendría la construcción desmedida de hoteles en plena selva, no? Bueno, tú debes saber que en comprensión de textos hay 3 niveles, ¿no? Hay nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. El literal son preguntas muy fáciles de responder porque las respuestas están en el texto. Sin embargo, en el inferencial hay que inferir un poquito, ¿no? Para yo poder inferir, tengo que tener cierta información previa, ¿entiendes? No, me voy a explicar un poquito más. Hacer inferencia es más o menos lo siguiente, ¿no? Yo salgo de mi casa o por la ventana, me asomo a la ventana y veo las nubes en el firmamento, en el cielo, y están de color negro. ¿Qué puedo inferir ahí? Que va a llover. Para yo hacer esa inferencia de que va a llover, obviamente he tenido algunos indicadores. ¿Cuáles eran esos indicadores? Las nubes negras. ¿Entienden? Entonces, para hacer inferencia, yo necesito algún tipo de indicador. Y ese algún tipo de indicador está en el texto. Por eso hago inferencia. Hay un tercer nivel, que sería el nivel crítico. Y el crítico ya no hay nada en el texto que pueda ayudarme. ¿Qué hay? Comprensión mía, abstracción mía. Y eso es la pregunta 5. Porque en la 5 habla de que qué impacto crees tú que podría causar la construcción de hoteles. Si yo veo la imagen, no me habla nada de hoteles. No hay ni un hotel ahí. Sin embargo, yo puedo, en base a lo que he leído, puedo dar la respuesta, ¿no? Fundamentar mi respuesta. Ese es el nivel crítico de la comprensión, ¿ya? Ese es el nivel crítico, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, voy a dejar este texto, lista de las ballestas, para vuestra comprensión, para que ustedes lo hagan. Voy a pasar las respuestas en el WhatsApp un poquito más tarde para que ustedes comparen. En estos momentos voy a compartir, por favor, el enlace para registrar nuestra asistencia a nuestra aula virtual, ¿ya? Ahí está el formulario para vuestro registro. Y aquí tengo el código respectivo. Entonces, por favor, registren vuestra asistencia con ese enlace en el formulario. Mientras van registrando vuestra asistencia, permítanme hablar un poquito del gran reto. El gran reto es muy sencillo, por favor no se compliquen la vida al hacer esto. ¿Dónde está esto? Lo que pasa es que no puedo abrir. Muy bien. Acá está, ¿no? Si ven mi pantalla, me confirman, por favor. Muy bien. Acá está, ¿no? Si ven mi pantalla, me confirman, por favor. Muy bien. Acá está, ¿no? Si ven mi pantalla, me confirman, por favor. Muy bien. Acá está, ¿no? Si ven mi pantalla, me confirman, por favor. Muy bien. Acá está, ¿no? Si ven mi pantalla, me confirman, por favor.
Sí se ve, ¿no? Ahí está el código, el 90235 Carmen Ruth. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve, profesor. Bueno, aquí está el gran reto, queridos estudiantes. Observen, a ver, mientras van llenando. Aquí, 11 de enero, 15 de enero, hoy estamos terminando. Aquí están las clases, voy a subirlas acá, no se preocupen. Video clase 2, grupo 1. Aquí está el gran reto. No tienes que hacer nada si no es simplemente hacer clic. Muchos estudiantes me dicen, me mandan ventanas de no sé de dónde. Probablemente estén entrando a otras partes y no a lo que estoy diciendo. Entonces, lo único que tienes que hacer es entrar a tu aula virtual, ubicas el gran reto de la primera semana, haces clic aquí. Y eso te abre a esta ventana, mira. A esta única ventana que está aquí. Listo, no tienes que hacer clic en guardar, descargar, con nada, 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 absolutamente nada, por favor. Lo único que tienes que hacer es clic aquí, en comenzar. Cuando haces clic en comenzar, obviamente te lanzan preguntas y vas respondiendo, ¿no? Antes, no sé, como tú crees. Así, vas respondiendo, como estoy haciendo yo. Finalizas y te muestra esta ventana. Aquí te va a aparecer tus puntos. Obviamente yo tengo 0 porque no respondí ni una. A ti te aparecerá 50, 100, 60, depende. ¿Ya? Ahora, si tú quieres que tu nombre aparezca en el ranking, es decir, aquí como está Kelly, Katherine, no sé, y otros estudiantes más que han hecho, te registras, porque acá va a aparecer un registro, ¿no? Va a decir, ¿quieres registrarte? Acá no dice, ¿no? Pero cuando tú hagas, te va a decir, ¿quieres registrarte? Entonces, si tú quieres, le haces sí, me registro. Y respondes las preguntas que son básicamente dos, ¿no? ¿Cuándo naciste? Y te va a pedir que pongas tu correo. ¿Qué correo vas a poner? El de la institución, ¿no? Esa de la que te han creado con tu DNI y con tu extensión de la Salle, ¿no? Pones eso, creo que son 2 preguntas o 3 nada más, y listo. Y automáticamente tu nombre va a aparecer acá, el tiempo en que lo has hecho y la puntuación que has obtenido. Si no quieres hacer eso, simplemente así donde estás, si quieres volver a jugar o si quieres, cierras tu actividad. No hay problema. ¿Cuántos ya han respondido a esta actividad? Por ejemplo, yo ya tengo aquí, uy, bastantes que han respondido, no se ve acá. Pero ya tengo hartos. ¿Ya? ¿Es obligatorio esto? No es obligatorio, sin embargo, son actividades que el docente, tus docentes hacen para que tú puedas practicar. Entonces, vamos, podrías hacerlo, ¿no? Si gustas, a manera de relajo, manera de poder ver un poquito, ¿no? Evaluarte un poquito si has comprendido, si no has comprendido. Entonces, lo puedes hacer. ¿Ya? Esa es la actividad del gran reto. No me apletes otra cosa, no entres acá a crear, no, nada, nada de eso. Solamente empezar y si quieres te registras y si quieres no te registras. ¿Alguna pregunta final, queridos estudiantes, sobre esto? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Sí, profesor, todo bien. estuvo todo claro. Profe. Correcto, queridos estudiantes. Nada más agradecerles por vuestra presencia, desearles mucha suerte. Este fin de semana, es más, esta tarde, voy a estar activando, ¿qué cosa? Esto, queridos estudiantes, observa. ¿Ah? Esta semana ya hemos terminado, ¿sí? Terminamos voy a subir. La siguiente semana, del 18 al 22, está bloqueada, como ustedes podrán ver acá. Yo voy a activar materiales, los videos, las actividades y el gran reto para que este fin de semana puedas tú en el tiempo que puedas revisar un poquito el material. ¿Ya? Muy bien, agradecerte por tu presencia. Creo que ya tienes clases. Nos vemos hasta la próxima clase que sería el día martes. Chao, Nos profe. vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Cuida, Adiós. profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Ama mucho. Adiós. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao.